12 en punto del mediodía, muy buenas tardes, gracias por continuar informándose con nosotros en nuestra edición del mediodía. Agradecemos también a quienes nos siguen por nuestras redes sociales y nuestro sitio web. Buenas tardes, Yoxian. Muy buenas tardes, Walter, muy buenas tardes, amigos televidentes. Así es, nosotros continuamos con más informaciones al ser las 12 en punto, ya que el sector productivo de arroz en nuestro país se muestra preocupado nuevamente tras la puesta en marcha de la ruta del arroz. Y es que justamente, Yoxiani, esto saltan preguntas: ¿cuánto beneficia al productor? Más bien, ¿cuánto afecta al productor y cuánto beneficiaría también al consumidor? Vamos a ir de inmediato con nuestro compañero, el periodista Alejandro Urbina, quien nos tiene amplia información. Muy buenas tardes, Alejandro, adelante. Gracias, el saludo cordial para usted y para todos los amigos televidentes de Noticias Trivisión. Por la noticia que ha surgido durante la tarde del día de ayer y que tiene que ver con la puesta en marcha nuevamente de la ruta del arroz, luego de que un tribunal de apelaciones trajera abajo una medida cautelar que había interpuesto el contencioso administrativo sobre el tema de poner en pausa el decreto ejecutivo que disminuía la cantidad de impuestos de importación o aranceles de importación que tenían los importadores de arroz, para que de esta forma, según el plan del gobierno, disminuyera el precio del arroz para los consumidores y existiera una libre competencia entre los importadores y los productores nacionales de arroz. Sin embargo, ahora que ya tiene luz verde esta política nuevamente para entrar en función, algunos sectores, principalmente los productores, pues han hecho ese llamado, pues esto al parecer les afecta directamente. Vamos a conversar precisamente con don Fernando Araya, quien es el director general de Conarroz, sobre este mismo tema. Don Fernando, bienvenido a Noticias Trivisión. Comenzar tal vez explicándole a la gente en palabras muy sencillas lo que este decreto implica para el sector productor de arroz en nuestro país. Sí, primero que nada, con la ruta del arroz lo que hicieron fue que derogaron dos decretos. Uno, que era el regulador de precios, en donde cualquier persona que asistiera a un supermercado sin distinción de cuál era, iba a recibir siempre el mismo precio. Este fue derogado, pero también el segundo fue la derogación de los aranceles o la baja de los aranceles, que pasaron de un 35% a un 3.5% y a un 4% del arancel. Esto generó una reducción en los costos tributarios para los importadores, llámese agroindustrias y llámese importadores netos, los que ya traen arroz blanco listo. Esto conllevó a una situación en donde nuestros productores perdieron la competitividad contra un mercado internacional que es altamente subsidiado, es distorsionado y es de remanentes. Quiere decir que lo que se exporta es lo que sobra y que solo a nivel mundial se comercializa el 10% de la producción. ¿Qué ha ocurrido con este fallo? Bueno, el fallo lo que hizo fue que revierte una medida cautelar que había regresado a su estado original los aranceles, volviendo a bajar el precio a los productores nacionales, perdiendo la competitividad y poniéndolos de nuevo en un limbo o en una situación de incertidumbre jurídica, porque de nuevo volvieron a sembrar esperando un precio y lamentablemente ahora el precio será menor. Don Fernando, en palabras sencillas, tal vez para que la gente lo entienda, hoy en día es más barato para los productores importar arroz que producirlo en Costa Rica. Para las agroindustrias que procesan granza, arroz granza, que son las que le compran a nuestros productores, definitivamente la condición cambia. Y de nuevo, lo que se está promoviendo por parte de este fallo y por parte de la ruta del arroz es que prefieran importar arroz de otros países, ayudando a otros productores, generando empleo en otros países, en lugar de apoyar a nuestros productores en las zonas rurales de Costa Rica. Finalmente se traduce esto al consumidor. El consumidor va a ver esa reducción en el precio del arroz cuando vaya al supermercado. Bueno, no lo hemos visto.
en lo largo del tiempo que ha estado la ruta del arroz. Han habido descuentos, esos descuentos ya se daban desde la pandemia. El INEC, que es un ente oficial técnico e independiente sin influencia política, ha determinado que el aumento en el precio había sido de 4.3% en los 21 meses que llevaba la ruta del arroz. Entonces, los datos lo demuestran. ¿Que hay promociones, que han habido descuentos? Sí, pero en el marco general ha habido un aumento. Y esto se da porque el gobierno no ha utilizado las herramientas que dispone, en este caso para asegurar el traslado de los beneficios fiscales y también por tipo de cambio que han tenido los importadores al consumidor. Esperaríamos que responsablemente el gobierno aplique y use esas herramientas, aunque ideológicamente no crea en ellas, pero debería hacerlo si es en beneficio del consumidor. Hace falta, don Fernando, colocar una regulación de márgenes de ganancia, y esto se lo digo porque pues cuando hay en algunas ocasiones descuentos tributarios o reducción en la cantidad de tributos que se paga, por lo general a veces esto no se traslada directamente al consumidor. Lo hemos visto en otras políticas que han estado este mismo gobierno, por ejemplo, y gobiernos anteriores, por ejemplo, vehículos eléctricos. Finalmente no, esa reducción que hubo en impuestos nunca se tradujo al consumidor. Esto podría llegar a ocurrir con el arroz si no se establece un margen de ganancia para las agroindustrias. Recordemos que el arroz es el producto de mayor consumo nacional. Esto es un producto de consumo inelástico. Podemos dejar de comprar otras cosas, pero el arroz es lo esencial en nuestros consumidores, y en especial los de más bajos recursos. ¿Qué conlleva esto? Que quien tenga el poder de mercado es quien define el precio cuando está a la libre, porque se vale de esa situación en donde todos debemos comprar el arroz. Si el gobierno no utiliza las herramientas que tiene el Ministerio de Economía, Industria y Comercio para intervenir y asegurar que estos beneficios fiscales que le está generando a los importadores sean trasladados al consumidor, es una decisión política que lamentablemente tiene consecuencias en los consumidores, en las agroindustrias y en nuestros productores, ya que estamos perdiendo nuestra base productiva y dejando una dependencia alimentaria en manos de otros países y de los importadores. Muchísimas gracias, don Fernando. Ayer precisamente sobre esta misma información, el ministro de Economía, Industria y Comercio, pues de alguna forma celebró el tema de que se haya cogido esta apelación por parte del tribunal y que pusiera nuevamente en funcionamiento la ruta del arroz. Veamos. Hemos recibido una muy buena noticia, y es que un tribunal de apelaciones se trajo abajo la medida cautelar que había sido dictada hace 2 meses, sin argumentos, sin sustento, sin datos, y que había interrumpido un componente fundamental de la ruta de arroz. De esta forma, dicha ruta queda completamente reinstalada y en funcionamiento, y va a seguir defendiéndole a usted y a su bolsillo del aumento internacional en los precios del arroz. Bien, finalmente, pues la ruta del arroz vuelve a regir en nuestro país con esta reducción, a pesar de este llamado que realizan los productores de este grano, que como bien lo decía don Fernando, pues es prácticamente el invitado esencial siempre en la mesa de los costarricenses, y que por supuesto, sin distinción de clase social, pues siempre está presente en cada uno de nuestros hogares. Por eso habrá que esperar si el gobierno de la República finalmente también tomará en cuenta el llamado que está realizando la industria del arroz y sobre todo los productores nacionales, quienes son los que, según nos indica don Fernando, pues se ven más afectados con respecto a este tema de la ruta del arroz. Esta es la información que tenemos a esta hora del día, un trabajo en cámaras de Gonzalo Segura. Usted continúa con más en el estudio. Muchas gracias, Alejandro, por la información. Al ser las 12:09 del mediodía, continuamos con otras noticias, y alrededor de 14 viviendas se vieron afectadas.